Buenos días a todas y a todos quienes integramos este equipo, este grupo de lenguaje. Es para mí un grato placer otra vez reencontrarme con ustedes. Y bueno, miren, ya tan rápido ha transcurrido el mes, ¿no? Básicamente, o el tiempo, ¿no? Es violento el tiempo no perdona a nadie. Entonces, espero que de verdad les esté yendo bien en todas las cosas que hacen, en todas sus actividades, y les deseo que hoy tengan un día maravilloso y exitoso. Ok, vamos a empezar nuestra clase entonces, revisando nuestra tarea. Vamos a revisar primero la del verbo. A ver, cuando hablábamos de verbo, decíamos que el verbo era la palabra dentro de la oración que va a marcarte acción, va a marcarte todo lo que o va a darle sentido a nuestra oración, porque básicamente es el ritmo, ¿no? Es la marca de acción o del accionar que el sujeto o que nosotros como sujetos hacemos o ejecutamos en cada acción. ¿Listo? Entonces el verbo es una de las palabras esenciales e importantes dentro de la oración. ¿Ok? Bien, recuerden que no solo marcaba acción, sino también podía marcar estado, ¿no? Estado anímico, la forma en la que nos estamos, en la actualidad estamos como sujetos, o también podía marcarte emociones, sentimientos, ¿no? Cierto tipo de emociones que nosotros tenemos como seres humanos o que el sujeto en una oración puede expresar. ¿Ok? En vista de eso, vamos a ver esta tarea. En esta actividad número 1 teníamos que trabajar los verbos, pero en la forma flexiva. Recuerden que hay dos formas, ¿no? Las formas flexivas o conjugadas que las conocemos y las otras que son no flexivas o no conjugadas o también llamadas no personales. ¿Listo? Vamos a trabajar con las conjugadas, las formas conjugadas. A ver, número 1, el mundo que hemos creado es un proceso de nuestro pensamiento. ¿Cuál será el verbo aquí en esta oración? El verbo en forma flexiva. ¿Cuál será nuestro verbo aquí? Creado. Ya. Ahora, les voy a dar un dato. Recuerden que este tipo de actividades puede ser un poco engañosa. Está muy bien, excelente, identificado, ¿no? Creado, terminado en ado, entonces un verbo. Ahora, recuerden que estamos buscando la forma flexiva. Entonces, estamos hablando de un verbo de tipo compuesto y no de un verbo de tipo simple. ¿Se acuerdan del auxiliar haber? El auxiliar haber va a acompañar siempre, ¿no? Para formar o crear los verbos compuestos. Entonces aquí tenemos el verbo en sí, es hemos creado. Este verbo está compuesto por dos palabras y es considerado, clasificado como un verbo de tipo compuesto. ¿Ok? Cuidado con ese datito, no se olviden, ¿ya? Hay verbos de tipo simple y hay verbos de tipo compuesto. Este es de tipo compuesto porque tiene dos palabras formando un verbo. ¿Listo? Excelente, me agrada que se dejen guiar por el participio creado, ¿no? Leído, vivido, sí, son verbos también, ¿ya? Pero no se olviden que cuando hablamos de verbos compuestos son dos elementos los que tenemos que identificar. ¿Listo? Bien. 2. Juan tenía hambre y comió todo lo que encontró en la cocina. Aquí, ¿cuántos verbos tenemos o cuáles son los verbos? Aquí hay uno, tenía, el verbo tener. Otro, Comió. comió, correcto. Otro, encontró, el verbo encontrar, ¿no? Fíjense que son tres acciones. Si ustedes se dan cuenta y se dejan marcar por las acciones, son tres acciones las que hay ahí. Tenía hambre, Juan. Comió todo. Encontró en la cocina. Tres acciones, ¿sí? Aquí arriba, en la número 1, el mundo que hemos creado, hemos creado. Aquí hay otro verbo, ¿no? Nos hemos olvidado de marcar el verbo ser, ¿ya? Y hay dos verbos juntos. ¿Listo? Entonces, no se olviden, marcan acciones. 3, tengo entradas para ir al cine, pero no sé con quién ir. ¿Cuáles son los verbos en forma flexiva acá? Tengo. ¿Correcto? Otro.
Ir no está en flexiva, está en infinitivo, ¿no? No está en forma flexiva, no está conjugado este verbo ir. ¿Se acuerdan del sé con tilde? El verbo saber. Yo sé, tú sabes, él sabe, ¿no? Entonces este verbo sí está conjugado, el verbo saber. Aquí hay dos verbos. La típica pregunta que viene con los verbos, ¿no? En la siguiente oración, ¿cuántos verbos flexivos identificas o identifique o diga cuántos verbos flexivos? Entonces, si te viniera este tipo de preguntas, tú tienes que encontrar inmediatamente las acciones. Tengo, sé, tener y saber. Listo. Entonces, esta oración tiene dos verbos en forma flexiva. ¿Listo? Dos en forma flexiva. 4. Me he comprado un libro y aún no lo he leído. ¿Cuáles son los verbos en forma flexiva? He comprado. Correcto. Otro, he Leí. leído. Bien, excelente. Hay dos verbos compuestos. Muy bien. 5. Habíamos estudiado toda la noche para el examen y lo aprobamos. Habíamos estudiado. Correcto. Otro, Lo aprobamos. bien, aprobamos. Fíjense, aquí aparece un verbo, habíamos estudiado en forma compuesta y aprobamos en forma simple. ¿Listo? Aquí estamos viendo entonces que pueden aparecer los verbos de esa manera, compuesta y simple. Ahora, si en el examen te dijera la pregunta, ¿cuántos verbos flexivos hay en esa oración? Tú simplemente debes marcar dos. Cuidado con estar separando, habíamos por un lado, estudiado por otro lado y aprobamos por otro lado. No, habíamos estudiado es un verbo compuesto y aprobamos es el segundo verbo que aparece en forma simple. Entonces tenemos dos verbos en esta oración. ¿Listo? 6. Mi hermana cocinaba mientras miraba su telenovela. Cocinaba y miraba. Bien, excelente. No hay más verbos, ambos aparecen en forma simple. Correcto. 7. Lucía ya había desayunado cuando despertó su esposo. Había desayunado y despertó. Vamos bien, excelente. 8. Seguro estaría jugando cuando se cayó y se lastimó. Estaría. Estaría, Cayó. cayó y Lastimó. lastimó. Muy bien, excelente. Ahora, alguien por ahí me dice, ¿por qué no jugando? Jugando no es un verbo conjugado. Recuerden que nos ha pedido la pregunta aquí arriba. La pregunta nos dice que identifiquemos solo los verbos en forma flexiva. Flexiva. Y se acuerdan que el gerundio, el participio y el infinitivo son formas no flexivas. Entonces, aquí está el verbo flexivo, estaría, pero jugando por su terminación en ando, no es un verbo flexivo, sino más bien una forma no flexiva del verbo. Entonces, jugando no se encerraría como verbo flexivo acá. ¿Ya? Sino está trabajando como un verbo no flexivo. Entonces, en esta oración solo tenemos tres verbos flexivos, o sea, que aparecen conjugados. ¿Listo? Cuando escuchen ustedes verbos flexivos o formas flexivas del verbo, inmediatamente tiene que venírseles a la cabeza verbos conjugados. Y cuando escuchen las formas no flexivas, a la cabeza se les va a venir o gerundio, o participio, o infinitivo. Uno de esos tres, nada más. ¿Listo? Bien, esos son los verbos. 2. Ahora, aquí sí nos pide identificar las formas no flexivas, es decir, verbos no conjugados dentro de las oraciones. A ver, número 1. Puedo ver a los niños sentados en el banco. ¿Dónde hay verbos no conjugados acá? ¿Se acuerdan? Ar, er, ir, ver. Este termina en er, ¿no? Ver. ¿Se acuerdan del participio? Ha oído y que podía modificarse a plural o singular o femenino o masculino, el participio, sentados, sentadas, ado, ada, ahí está, participio, ¿ya? Esa es la marca del participio. Entonces aquí tenemos dos verbos no flexivos, no conjugados, ¿ok? Muy bien, sigamos. La máquina de escribir ya no sirve en este siglo, donde hay verbos no conjugados acá. Sirve. Escribir no está conjugado, ¿sí?
Escribir no está conjugado. Sirve sí está conjugado, por lo tanto no es un verbo no flexivo, ¿ya? A ver, entendamos bien. Los verbos no flexivos o las formas no flexivas del verbo van a aparecer no conjugadas, como escribir, llorar, cantar, amar, perder. O sea, son verbos no conjugados. O cuando encontremos gerundios, cantando, luchando, jugando, peleando, riendo, son verbos o las formas no conjugadas. O cuando nos encontremos participios terminados en ado, ido, ¿se acuerdan? Jugado, peleado, bebido, comido, ¿no? Entonces ahí es que nos vamos a encontrar con las formas no flexivas. Y cuando nos encontramos verbos conjugados, estamos hablando de formas flexivas, ¿ok? 3. Su querido hermano se fue y ella se quedó llorando. Aquí, ¿cuál es el verbo o la forma no flexiva en la que aparece un verbo? Llorando. Querido. Llorando. Muy bien. Quedó aquí querido es adjetivo, no es verbo. Ahorita vamos a ir. Bien, excelente. Aquí, excelente. Espérenme un ratito ahí. Voy a analizar quedó. Quedó está conjugado, por lo tanto, quedó no es una forma no flexiva, sino más bien es flexiva, porque está conjugado, está en pasado, ¿sí? En cambio, llorando aparece como no conjugado, ¿ya? Por lo tanto, está en gerundio y va a ser una forma no flexiva. Ahora, aquí está el otro, ¿ya? ¿Se acuerdan que los participios van a funcionar como adjetivos, ¿no? Entonces, hace rato no quería confundirlo, por eso lo dejé a un ladito. Y entonces, querido también aparece en forma no flexiva, porque es el verbo querer, ¿no? Viene de querer. Entonces, está terminando en ido, puede acabar en ado, ido, puede acabar en femenino o masculino. Recuerden que el participio es el único de los no flexivos que puede modificar su estructura, ¿no? Entonces, sí, aquí querido es una forma no flexiva del verbo. ¿Listo? Termina en ido, no se olviden. Bien, 4. Mi pobre madre llegó cansada del trabajo, por eso yo voy a cocinar hoy. Cansada. Bien, Cansada. cansada, excelente, está en participio. ¿Otro? Cocinar. Bien, está en infinitivo, excelente. Vamos bien, vamos bien. 5. Están agotados todos los libros, pero me siguen pidiendo. Agotados. Correcto, excelente, participio. Otro. Pidiendo. Muy bien, pidiendo, aparece en gerundio. Excelente trabajo, vamos muy bien. 6. La única forma de ganarle es sobornando al juez. Sobornando. Sobornando. Bien, aparece en gerundio. Excelente, no hay más. 7. Quisiera comprarme un celular nuevo. Aquí, perdón, vamos a volver a las 6, me estoy saltando una. Aquí en ganar, ¿se acuerdan de estos verbos? Ganar está en infinitivo, ganar, ¿sí? Y aparece el pronombre pegado, ahí está su pronombre, ese es el pronombre le, ¿no? Entonces, recuerden que con la forma en la que aparece ganar, le, no está conjugado el verbo. Entonces, ganar, al no aparecer conjugado, es una forma no personal, es una forma no flexiva, entonces ganar aparece en infinitivo, por lo tanto ustedes deben resaltarlo, deben identificarlo como no flexivo. ¿Listo? Si en el examen les apareciera un verbo así de esta manera y les dice la pregunta, lean bien siempre la pregunta, forma no flexiva, identifique las formas no flexivas, entonces aquí en la número 6 ustedes tendrían dos formas no flexivas, ganar y sobornando. A pesar de que ganar tenga el pronombre pegado, recuerden que eso no afecta en el análisis, ¿no? Ganarle. Entonces, en la 7 aparece un caso similar. ¿Cuál sería aquí la forma no flexiva entonces en quisiera comprarme un celular nuevo? Comprarme. Comprarme. Correcto, excelente. Comprar sería la forma no flexiva y ese me sería su pronombre, ¿no? De que está pegado, no va a afectar en nada. ¿Listo? En el análisis. Entonces, comprarme sería la forma no flexiva del verbo ahí. ¿Listo? Entonces, recuerden que las formas no flexivas van a aparecer terminadas en ado, ido, y recuerden que puede terminar en ada, porque la marca de participio puede convertirse a femenino y plural y singular sin ningún problema. Y también van a haber otras terminaciones como ar, er, ir, cantar, leer, reír.
Y otras dos terminaciones ando, endo, llorando, leyendo, ¿no? Entonces, esas son las marcas de los no flexivos. Participio, infinitivo y gerundio. 3 no flexivas. ¿Listo? Mientras que las otras formas aparecen los verbos conjugados. Esas son formas flexivas. ¿Ok? Muy bien. 3. En cada una de las frases célebres, ¿ya? Identifique los verbos en modo imperativo. Cuando hablamos de imperativo, recuerden que es una orden. Líguense o péguense a la palabra orden. ¿Listo? Es una orden. Por lo tanto, en la número 1, si yo les digo, tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo, ¿cuál es la orden que te brinda? ¿Cuál es la palabra que te está brindando una orden aquí? Te estoy dando una orden con esta palabra. Tómate tiempo. O sea, tómate, directo, ¿no? Entonces, esa palabra es un verbo. Tómate tiempo. Entonces, ese verbo está funcionando como imperativo. Es el modo imperativo, ¿ya? Ahora, dentro de toda esta frase, hay otro imperativo. ¿Cuál? Está Sí. funcionando como una orden. ¿Y más Bien. lento? Excelente. C, ¿no? C. Claro, la orden sería C más lento, todo, ¿no? Pero el verbo en imperativo es C y aparece con tilde, ¿no? El verbo ser, el verbo ser aparece con tilde y C. ¿Listo? Entonces, tómate y C son los dos verbos que aparecen en modo imperativo. Excelente. 2. Apúrate despacio que yo voy deprisa. ¿Cuál es ahí? Bien, Apúrate. apúrate. Esta es una frase, pero suena rara, ¿ya? Entonces, apúrate. Bien, vamos bien hasta ahí. No hay ningún problema. 3. Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir siempre. ¿Cuáles son los verbos que aparecen como en modo imperativo? Vive, Vive, aprende. aprende. Bien, vive y aprende. Correcto, excelente. Vive y aprende. No hay ningún problema. 4. Dime y lo olvido. Enséñame y lo recuerdo. Involúcrame y lo aprendo. ¿Cuáles son los verbos en modo imperativo? Dime, enséñame, involúcrame. Excelente. Dime, enséñame, involúcrame. Se dan cuenta que es como una orden. Se da una orden. Siempre el modo imperativo te sirve para dar órdenes siempre, ¿ya? Ven, siéntate, quédate, párate, lárgate, vete, cierra la puerta, ¿no? Entonces, ahí usamos los imperativos. 5. Sal de aquí ahora mismo, cierra la puerta y ponte a estudiar. Sal, Sal. ¿Ya? cierra, Bien. Y ponte. ponte. Excelente. Bien, no hay mayor problema en los imperativos, me estoy dando cuenta claramente de eso. Así que bien, los imperativos van a marcar orden. Es el modo más fácil de trabajar dentro de los modos verbales, ¿ya? Bien, 4. Diga si el verbo que aparece resaltado es transitivo o intransitivo. ¿Se acuerdan que los transitivos necesitan sí o sí un complemento directo y los intransitivos pueden aparecer con o sin complemento sin ningún problema? Eso quiere decir que los transitivos son verbos que necesitan que haya otra parte de la oración que complete la información, porque si no hubiera, no tendría sentido la oración. Por ejemplo, los estudiantes hacen. ¿Hacen qué? Sus ejercicios. Por lo tanto, ese verbo hacen es transitivo o intransitivo. Transitivo. Es transitivo. Bien, es transitivo por la única razón de que si yo digo los estudiantes hacen, ¿hacen qué? La información queda inconclusa. Entonces, yo necesito un complemento ahí. Y ese complemento es sus ejercicios. Por lo tanto, el verbo hacen o el verbo hacer aparece como transitivo. Muy bien, sigamos. Encontré. ¿Qué cosa? ¿O a quién? A la niña en su casa. Entonces, si no se sobreentiende el verbo solo, ¿qué tipo de verbo va a ser? ¿Transitivo o intransitivo? Intransitivo. Si no se entiende solo, es transitivo. Por ejemplo, encontré. ¿Qué cosa? Necesito un complemento. Encontré algo. Entonces, ese algo es a la niña en su casa. Ese alguien que encontré. Por lo tanto, ese encontré es un verbo transitivo. ¿Listo? Bien, 3. Bebimos ron anoche. Transitivo o Intransitivo. 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 Ya. Bien, sigamos.
4. Mañana llegará de su viaje. Transitivo. Si yo digo mañana llegará, Intransitive. ¿se entiende? No. No. Sí, sí, se entiende, les cuento. Si yo digo, mañana llegará mi prima, mañana llegará de viaje, mañana llegará alguien, mañana llegará. O sea, el llegará ya marca una acción entendible, es decir, que vamos a tener a alguien entrando por esa puerta en algún momento, el día de mañana. Entonces, sí es intransitivo porque el verbo llegar se sobreentiende, ¿ya? Llegará, se sobreentiende, o sea, tiene un significado pleno, aún así no tenga un complemento. Si yo digo mañana llegará, ya se sobreentiende que vamos a tener a alguien entrando por la puerta en algún momento del día de mañana. ¿Sí? Bien. 5. Ayer leí un libro interesante. Transitivo. Bien. Este lo habíamos visto bien clarito en el avance. Ok, aquí tenemos. El ladrón huyó por la ventana. Intransitivo. Intransitivo porque se entiende perfectamente este, ¿no? Bien. Si yo digo el ladrón huyó, se entiende perfectamente, no hay ningún problema, pero si ya le pongo por la ventana, ya estoy especificando, nada más. Bien, 5. Diga si el verbo que aparece resaltado es impersonal o no. Recuerden, impersonal quiere decir que no hace referencia a ningún sujeto o persona en este caso, por eso es impersonal. Y cuando hablamos de los verbos personales, estamos hablando de verbos que van a hacer referencia a un sujeto a una persona que funciona como sujeto. ¿Ok? Bien. El año pasado llovió mucho. ¿Está haciendo referencia a ese verbo llovió a una persona? ¿Sí o no? No, es impersonal. No. Exacto. Si no está haciendo referencia a una persona, es impersonal. En este caso está haciendo referencia a la lluvia, a un fenómeno climatológico, ¿no? 2. Hizo una mezcla muy consistente. Personal. Bien, este es un verbo de tipo personal porque está haciendo referencia a un sujeto, en este caso, él. Ese él no aparece ahí en la oración, pero se sobreentiende que está haciendo referencia a un él y ese él es una persona. Él hizo una mezcla consistente. Por lo tanto, este verbo es uno no personal, ¿no? O sea, perdón, al revés. ¿Ya? Es un verbo personal, por lo tanto no es impersonal, ¿ya? Ok, 3. No se puede entrar al salón de clases. Puede. ¿Está haciendo referencia a una persona o no? No está haciendo referencia a una persona, ¿sí? Está haciendo referencia, es más, está como que aparece dentro de una orden, ¿sí? Entonces no está haciendo referencia a una persona, no hay un sujeto que ahí no aparezca o que no esté en la oración, no hay, simplemente es una orden, por lo tanto es impersonal, ¿listo? 4. Hicimos el techo de la construcción nueva. ¿Quiénes hicimos? Nosotros, por lo tanto este es personal, correcto, porque está haciendo referencia a un grupo de personas, incluido yo, ¿no? Que trabajamos. Ok. 5. No hay mucha gente en la reunión. Impersonal. Impersonal. ¿Ya? O sea, está brindándote una información, nada más la oración, no está haciendo referencia a un sujeto específico, no hay una persona o un grupo de personas que trabaje, a pesar de que la oración diga no hay mucha gente en la reunión, ese mucha gente no es el sujeto en sí, ¿sí? Sino es una información nada más. 6. Es muy tarde y hace mucho frío. Impersonal. Bien. Es muy tarde, ¿se acuerdan? Aquí el es no está haciendo referencia a ninguna persona, por lo tanto es impersonal, y hace tampoco está haciendo referencia a una persona, sino más bien a una situación, ¿no? Climatológica en ese momento. Entonces, estamos hablando de impersonales. Esos son los impersonales, los que no hacen referencia a ninguna persona, a ningún sujeto. ¿Ya? Esos son los impersonales. 6. Diga si el verbo que aparece resaltado es regular o irregular. A ver, recuerden, regular, que al conjugarse presente, pasado, futuro, no va a cambiar su estructura. Irregular, si yo paso por uno de los 3 tiempos y cambia su estructura, ya es irregular. Por lo tanto, Rogelio dijo toda la verdad. ¿El verbo decir es regular o irregular? Irregular.
bien, no lo duden, es irregular. ¿Saben por qué? Miren, yo digo, y aquí ya él dijo, cambió de G a J, irregular, no lo duden, ¿ya? 2, ella duerme hasta las 10 de la mañana. ¿Regular o irregular? Irregular. Es regular, correcto. ¿Saben por qué? Porque yo duermo, perdón, aquí estamos mal. Correcto, irregular, yo escribí. Es irregular, correcto, ¿ya? Aquí decimos yo duermo, él duerme, pero ya cuando decimos nosotros dormimos, se pierde esa UE y se cambia por una O. Por lo tanto, el verbo dormir es irregular. ¿Listo? Con el solo hecho de cambiar en una sola conjugación es irregular. ¿Ok? Bien, sigamos. Julio sabe mucho sobre informática. Regular. A ver. Irregular. Bien, es irregular. ¿Saben por qué? Fíjense, yo sé, tú sabes, él sabe, ¿no? Pero ya en el pasado, yo supe, o en el Ay, futuro, yo sabré. Entonces, ha modificado en todos sus tiempos, básicamente, ¿ya? Por eso es irregular. El verbo amar, amo a mi esposa de manera incondicional. El amo es regular. ¿Saben por qué? Fíjense, yo amo. En pasado yo amé, en futuro yo amaré. Se mantiene am, ¿no? Este am de acá, esa raíz se va a mantener. Yo amo, amaré, amamos, amé, ¿no? Entonces se mantiene, por lo tanto es regular. 5. Fui con mi hijo a comprar una bicicleta. El verbo ir, fui. regular. Irregular. Excelente, es irregular. Fíjense, yo voy, yo fui, yo iré. Si lo pasamos por los tres tiempos, cambió completamente, por lo tanto es irregular. 6. Todos vivimos contentos con lo que tenemos. Vivimos. ¿Se acuerdan que lo analizamos como regular? Porque yo puedo decir, yo vivo. Se va a mantener esa raíz viv. Yo, perdón, vivo. Tú vives. Ellos vivieron, nosotros viviremos. Cuando tú lo pases por todos los tiempos y no cambie esta raíz VIP, entonces es regular. ¿Listo? Excelente. Sigamos entonces. Entonces, cuando hablemos de regular y irregular, estamos hablando que van a ser regulares cuando no cambien en ningún momento su estructura si lo paso por los tres tiempos, ¿ya? Y va a ser irregular si en uno de sus tres tiempos o en una de sus flexiones cambia, ¿ya? Su estructura. Entonces, es irregular. Ok, 7. Aquí hay que identificar las funciones que desempeñan los verbos no flexivos en las siguientes oraciones. Por ejemplo, dormir demasiado no es bueno. Aquí, dormir demasiado, estamos hablando de, todo esto es complemento, sintagma nominal, por lo tanto estamos hablando de que dormir sería el núcleo del sintagma nominal, ¿ya? Es básicamente de lo que estamos hablando en la oración, por eso es el núcleo. ¿Ok? Ahora vamos a la 2. Se gana la vida cantando de bar en bar. Cantando, ¿es complemento directo o complemento circunstancial? Complemento directo. Bien. A ver, ¿qué me dijeron? Perdón. ¿Circunstancial Directo. o directo? No. Ya, a Directo. ver, escuchen bien. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablamos del complemento directo, les tenía que responder sí o sí la palabra que están analizando a la pregunta qué o a quién? Si no les Sí. responde a esa pregunta qué o a quién, no es complemento directo. A ver, se gana la vida cantando de bar en bar. Preguntemos, ¿qué se gana? La vida. Entonces ahí el complemento directo sería la vida, no cantando. Ahora, el complemento circunstancial les respondía a las otras preguntas. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Sí? 4 preguntas les respondía el complemento circunstancial. Ahora, veamos. ¿Cómo se gana la vida? Respuesta, cantando. Entonces, esa palabra cantando
Si te ha respondido a la pregunta ¿cómo? Es un complemento circunstancial. ¿Se acuerdan? Esto lo venimos viendo desde los sustantivos, ¿ya? Cuando sea complemento directo, lo que estás analizando debe responderte a la pregunta ¿qué? O a la pregunta ¿a quién? Si no te responde a esas dos preguntas, a una de esas dos preguntas, lo que estás analizando o lo que está resaltado no sería un complemento directo. Ahora, complemento directo es la vida, ¿ya? ¿Qué se gana? La vida. Entonces te responde a la pregunta ¿qué? ¿Sí? La vida sería complemento directo. Ahora, ¿cómo se gana la vida? Cantando. Ese cantando sería complemento circunstancial. ¿Listo? Así se lo analizamos. Bien, sigamos. Recuerdo aquel andar tranquilo y elegante. ¿Complemento indirecto o complemento directo? Indirecto. Indirecto. A ver, pregúntense, háganse la pregunta, a ver. Háganse la pregunta de directo, del complemento directo. Es complemento directo. Excelente. Porque si tú dices, ¿qué recuerdo? Aquel andar. Entonces este andar, recuerden que está acompañando a aquel. Entonces andar es complemento directo, ¿ya? Recuerden que el complemento indirecto siempre va a ir acompañado. La palabra que vas a analizar como indirecto va a ir acompañada de la preposición a o la preposición para. Solo esas dos preposiciones acompañan al indirecto. Y aquí a andar no hay ningún acompañamiento de ninguna de esas dos preposiciones. Por lo tanto, solo te queda que sea complemento directo. ¿Listo? Muy bien. 4. Te prohíbo salir. ¿Es complemento directo o atributo? Directa. Bien. ¿Qué te prohíbo? Salir. Por lo tanto, es directo. Excelente. Pero si aquí estaría el verbo ser, estar o parecer, recién sería atributo. ¿Se acuerdan? El verbo ser, estar y parecer son los únicos tres verbos que pueden hacer que funcione un atributo. Pero como no hay ninguno de esos tres verbos, ¿qué te queda? Complemento directo. Además que te responde a la pregunta ¿qué? ¿Listo? Bien. 5. El atleta llegó agotado. Complemento Complemento indirecto predicativo. o bien, predicativo. ¿Se acuerdan del complemento predicativo? El complemento predicativo siempre iba pegado a cualquier verbo que no sea ser, estar o parecer, ¿no? Menos esos tres verbos. Todos los demás verbos podían llevar un complemento predicativo que de alguna manera va a completar la información. El atleta llegó, ¿se entiende? El atleta llegó. Ahora, el atleta llegó agotado. Ese agotado, como no hay ninguna otra palabra entre el verbo llegó y este otro agotado, no hay una palabra ahí al medio, entonces se considera un complemento predicativo porque está pegado inmediatamente al verbo. ¿Listo? Ok, sigamos. 6. Se accidentó corriendo a gran velocidad. Es complemento. Exacto, bien. Circunstancial. Pregunta. ¿Cómo se accidentó? Respuesta, corriendo a gran velocidad, ¿no? Corriendo, entonces, es un complemento circunstancial porque te responde a la pregunta ¿cómo? Excelente. 7. Tengo una merecida recompensa. ¿Es indirecto o predicativo? Ya lo dijo su compañero, ¿no? Es predicativo. ¿Ok? Estamos en el mismo caso, ¿ya? Tengo una merecida recompensa. Entonces aquí vemos que el merecido está igual que el agotado del número 5, ¿ya? Cumpliendo la misma función. 8. Sentí mi corazón latiendo. ¿Es circunstancial o es directo? Circunstancial. Exacto. Pregunta. ¿Cómo sentí mi corazón? Latiendo. Entonces es circunstancial. Bien. 9. La aguja de tejer está ahí. ¿Es complemento predicativo o complemento preposicional? Preposicional. Excelente. Ya se están acordando que cuando hablamos de preposicional es que debe aparecer la palabra que estamos analizando después de una preposición. Y ahí está.
Aparece después de una preposición. Recuerden preposiciones a, para, con, de, desde, hacia, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita, pero generalmente se usan estos complementos después de la preposición de, ¿listo? Pero no quiere decir que no va a aparecer el para o el con en estas situaciones, ¿listo? Bien, puede ser que les venga este tipo de pregunta de complemento preposicional, porque es en el que más hincapié se hace, ya que en todos tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal suelen aparecer este tipo de complementos, ¿listo? Pero en este caso está dentro del sintagma nominal, ¿no? La aguja de tejer, ese es el sintagma nominal y aparece este complemento preposicional con esta preposición acompañando al sujeto aguja. ¿Listo? En esas situaciones aparecen los complementos preposicionales. Muy bien. Y la 8 había que ver, convertir a voz pasiva estas oraciones que aparecen en voz activa. El mecánico reparó el coche. ¿Cómo sería la voz pasiva? El coche. ¿Cuál sería la voz pasiva? Fue reparado por, ¿se acuerdan? El mecánico. Acuérdense de la voz pasiva. La voz pasiva está formada por el verbo ser más un verbo que aparezca en participio, had oído, y la palabra por. Esa es la voz pasiva, ¿no? Y el sujeto pasa a ser receptor de la acción y lo que era el que recibía la acción pasa a ser o pasa a ocupar el lugar del sujeto. Hay un cambio. Esto es como una especie de X que se convierte de voz activa a voz pasiva. A ver, veamos la 2. Jaime escribió la carta. ¿Cómo sería la voz pasiva? La carta, ¿ya? fue escrita por Jaime. Exacto. Fue escrita por Jaime. Entonces, aquí Jaime pasa a ser la persona que básicamente va a recibir el peso de la acción, ¿ya? Y la voz pasiva queda con fue escrita por. Esa siempre va a ser la estructura. Ahora, si yo pongo acá es escrita por en vez de fue, igual sigue siendo voz pasiva porque sigue siendo el verbo ser, ¿ya? Bien. Los alumnos entregaron los exámenes. ¿Cómo sería la voz pasiva? Los Los exámenes fueron entregados fueron por los alumnos. entregados por los alumnos. Bien. Fueron entregados por los alumnos. Excelente. Ahí está. Y la voz pasiva está acá. ¿Listo? No es más, la voz pasiva es eso. En cuanto ustedes se encuentren en el examen una pregunta que diga, por ejemplo, una de las siguientes oraciones contiene en su estructura la estructura de voz pasiva, entonces ustedes tienen que buscar esta estructura. Fue reparado por, fue escrita por, fueron entregados por. Siempre va a ser el verbo ser más más un participio, un verbo terminado en had oído y la palabra por. Esa es la estructura de una voz pasiva. ¿Listo? No creo que les pregunten más nada en el verbo. O sea, tengan en cuenta, por favor, identificar verbo forma flexiva, verbo formas no flexiva, verbo forma compuesta, dos palabras formando un verbo. Hemos creado, habíamos estudiado, había desayunado, ¿no? Forma simple, una sola palabra. Tomen en cuenta el modo imperativo, ¿ya? Recuerden que son tres modos, ¿no? El indicativo, el subjuntivo y el imperativo, ¿ya? Los transitivos, intransitivos, puede ser que les salga una pregunta de esto, ¿ya? Regular y regular seguro que les va a salir, ¿ya? No se olviden que los regulares no cambian su estructura y los irregulares sí, al momento de conjugarlos, ¿ya? De esto de las funciones, recuerden que el verbo siempre va a ser el núcleo del sintagma verbal. Un verbo flexivo, un verbo conjugado siempre va a ser el núcleo del sintagma verbal. No se olviden de ese detalle, ¿ya? Y el complemento preposicional va a aparecer siempre un verbo no flexivo acompañado de una preposición, ¿no? De tejer. Por ejemplo, la aguja de tejer, el hilo de pescar, ¿no? O la caña de pescar, perdón, ¿ya? Entonces ahí ese de siempre va a acompañar como una preposición, como un complemento, ¿ok? Puede ser que eso le salga después, la voz pasiva, ¿ya? Eso siempre ha salido.
Bien, eso es en cuanto al verbo. Ahora vamos a continuar con el adverbio. Y ya la anterior clase yo les decía que el adverbio es un complemento del verbo, ¿no? El adverbio va a aparecer como complemento del verbo, como acompañante del verbo. Vamos a trabajar y va a funcionar de esa manera, ¿ya? Dentro de una oración. Y siempre va a cumplir una sola función, que es la de complemento circunstancial, ¿ya? Ahora les voy a explicar los usos de esos adverbios. Ya lo habíamos visto, ¿no? Estos adverbios siempre funcionan como complemento circunstancial dentro del sintagma verbal. Ojo, presten atención. Dentro del sintagma verbal vamos a encontrarnos complemento directo, complemento indirecto y complemento circunstancial. Cuidado, estos tres complementos no aparecen en el sintagma nominal. Cuidado con confundir eso, ¿ya? Solo aparecen dentro del sintagma verbal. Y los adverbios van a cumplir solamente la función de complemento circunstancial. No cumplen otro complemento, ¿ya? No cumplen el complemento indirecto, directo, no. Solamente como complemento circunstancial, ¿ya? Por ejemplo, ayer trabajé en la casa de mi prima. Ese ayer trabajé en la casa de mi prima, ese ayer es el complemento eh, circunstancial, ¿ya? Y aparece junto al verbo. Ahora, recuerden que siempre el complemento circunstancial va a responderte a la pregunta ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde? ¿Y cuánto? Son 4 preguntas que te responde el complemento circunstancial. Entonces yo digo, ¿cuándo trabajé en la casa de mi prima? Ayer. Por lo tanto, ese ayer es un complemento circunstancial. Ahora, en una oración pueden aparecer uno o varios adverbios. Por ejemplo, iremos mañana muy temprano al cine. Fíjate que en esta oración te aparecen 3 adverbios: mañana, muy y temprano. ¿Listo? Mañana, muy y temprano. No hay una cantidad exacta de adverbios que te tengan que aparecer en una oración. Te pueden aparecer 3, 4, 2, un adverbio si tú quieres, pero no hay una cantidad límite, ¿sí? En cuanto a adverbios, pueden aparecer muchos adverbios dentro de una oración. Las palabras donde, cuándo, cuánto y cómo tienen doble función. En algunos momentos funcionarán como pronombres relativos y en otros momentos funcionarán como adverbios. Por ejemplo, vivo donde vivía antes. Aquí, ¿cómo reconoces que la palabra donde es un adverbio? Porque te indica un lugar. Cada vez que te indique un lugar, la palabra donde estará haciendo o funcionando como adverbio, ¿ya? Además, fíjense que va a marcarte o va a aparecer junto al verbo. ¿Listo? El pueblo donde yo crecí ahora es una ciudad. Aquí está funcionando como pronombre relativo. Recuerden que los pronombres relativos, ¿no?, van a servirte para de alguna manera unir oraciones, ¿no? O de alguna manera van a servir para reemplazar a un sujeto, ¿no? O va a ser un reiterativo también del sujeto. Por ejemplo, aquí aparece el pueblo y aparece dónde. Entonces ese dónde es un pronombre que reitera al sujeto pueblo, ¿sí? Cosa que entonces te vas a dar cuenta tú de que es un pronombre relativo porque el pronombre, ¿no?, cuando aparece como reiterativo, aparece junto a su sujeto. Y aquí es el pueblo, el sujeto. Mientras que va a funcionar como adverbio cuando no aparezca junto a su sujeto, sino más bien junto a su verbo. Por ejemplo, vivo donde vivía antes. Ese donde aparece junto al verbo, ¿sí? Entonces está modificando al verbo de alguna manera. Esa es la diferencia entre un pronombre relativo y un adverbio. ¿Listo? Entonces, cuando se encuentran ustedes las palabras donde, cuándo, cuánto y cómo, que no sean pronombres relativos o estén reiterando a su sujeto, van a ser adverbios. Las palabras todo, poco, mucho, bastante, nada y algo pueden aparecer como adjetivos, como pronombres y como adverbios. Fíjense, tengo poco dinero. Ahora, aquí, poco aparece como adjetivo porque está acompañando al sustantivo dinero, ¿no? Cuidado, poco dinero. ¿Listo? Ella tiene poco. Aquí poco funciona como pronombre, ¿sí?
porque está reemplazando, si yo dijera ella tiene poco dinero, entonces quito la palabra dinero y me quedo con poco. Entonces ese poco está reemplazando a dinero, por lo tanto sería un pronombre. Ahora, eres un poco hablador. Aquí fíjense, es un adverbio, ¿sí? Es un adverbio. ¿Listo? ¿Cómo eres? Un poco hablador. Por lo tanto, está respondiendo a la pregunta ¿cómo? ¿Listo? En las anteriores dos, no te va a responder a la pregunta ¿cómo? Fíjense, tengo poco dinero. ¿Cómo? Imposible que puedas hacer la pregunta ¿cómo hay? Ella tiene poco. Imposible que puedas hacer la pregunta ¿cómo hay en esa situación? Pero cuando ya estás en la otra oración, eres un poco hablador. ¿Cómo eres? Un poco hablador, ¿no? Entonces ahí ya te funciona como adverbio la palabra poco. Y así funciona también la palabra mucho, bastante, nada y algo. ¿Ok? Bien, vamos a las locuciones adverbiales. Las locuciones adverbiales son grupos de palabras, ¿ya? Que forman estructuras bien rígidas, cerradas, ¿ya? Es decir, no van a aceptar modificaciones en su estructura. Estas locuciones funcionan como adverbio, como un adverbio normal, porque cumplen la misma función. Recuerden, son grupos de palabras. Por ejemplo, caminaba a ciegas por la calle. Ese a ciegas es una locución adverbial, porque tú puedes preguntarte, ¿cómo caminaba a ciegas? Entonces te responde al cómo. Por lo tanto, es un adverbio, una locución adverbial, porque está compuesta por la preposición a y la palabra ciegas, ¿no? Bien, las locuciones adverbiales están formadas por una preposición, ahí está, era la a, ¿cierto? Más un sustantivo, ahí está, ciegas, ¿ya? También puede funcionar con una preposición más un adjetivo, o también puede funcionar con una preposición más un adverbio. Se las reconoce porque en la oración se pueden sustituir por un adverbio normal o simple, ¿ya? Y responden a las preguntas siempre, ¿cómo, cuándo, dónde? ¿Listo? Por ejemplo, al anochecer encendimos una fogata, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuándo encendimos una fogata? Al anochecer. Ese al anochecer es una locución adverbial. Los perros atacaron a mi padre por atrás. ¿Por dónde atacaron los perros a mi padre? Por atrás. Ese por atrás, ¿no? Es una locución adverbial. ¿Listo? Las locuciones adverbiales están compuestas por dos palabras entonces, una preposición más un sustantivo, o una preposición más un adjetivo, o una preposición más un adverbio. ¿Listo? Bien, según su significado, las locuciones adverbiales se clasifican igual que los adverbios normalmente. Por ejemplo, hay locuciones adverbiales de lugar, responden a la pregunta ¿dónde? Estaba a pocos pasos de nuestra casa. ¿Dónde estaba? A pocos pasos. ¿Listo? Ahí está. Locuciones adverbiales de modo responden a la pregunta ¿cómo? Ejemplo, la mujer se casó a ciegas. ¿Cómo se casó la mujer? A ciegas. Ahí está. Locuciones adverbiales de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? Tenemos que irnos a primera hora. ¿Cuándo tenemos que irnos? A primera hora. Esa es una locución adverbial. También hay de cantidad. Responden a la pregunta ¿cuánto? Hay que ir probando. ¿Cuánto hay que ir probando? Poco a poco, ¿no? Hay que ir probando poco a poco. Ese poco a poco es una locución adverbial. Sigamos. Hay locuciones adverbiales que van a negar o de negación. Por ejemplo, aparecen en oraciones negativas. No me quiso responder de ningún modo. Ese de ningún modo es un adverbio de negación, ¿ya? Hay locuciones de afirmación, locuciones adverbiales de afirmación. Aparecen en oraciones afirmativas. Por supuesto que le dije toda la verdad. Ese por supuesto es una locución adverbial de afirmación. También están los de duda. Aparecen en oraciones dubitativas. Generalmente se forman con la estructura tal vez, ¿ya? Tal vez lleguemos temprano si salimos ahora. Si tal vez es una locución adverbial de duda. Casi o generalmente estas locuciones de duda se van a armar con esta palabra o esta estructura tal vez, ¿ya? Casi siempre. Nota, son también consideradas locuciones adverbiales las estructuras por consiguiente, por consecuencia, en consecuencia, por lo tanto o por tanto. También son consideradas locuciones adverbiales. ¿Ok? Muy bien. Ese ha sido el tema del adverbio. Espero que, bueno, no había mucha complicación en el tema del adverbio, no era tan difícil de entender, ¿ya? El adverbio es uno
de los temas más sencillos que teníamos dentro de estas unidades. Bien, ahora vamos a ver cuánto hemos comprendido del adverbio. Recuerden que el adverbio se clasificaba, tenía 8 clasificaciones, ¿no? Estaban los adverbios de tiempo, los adverbios de lugar, los adverbios de modo, ¿no? Y por otra parte también teníamos a los adverbios de duda, a los adverbios de afirmación, a los adverbios de negación, a los adverbios de relación, ¿no? Entonces vamos a ver uno por uno. Recuerden que siempre responden a la pregunta que ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Dónde? Y lo demás, si es de afirmación, la oración toda va a ser afirmativa. Y si es de negación, toda la oración va a ser negativa. Y si es de duda, en la oración se va a expresar esa duda. Así lo vamos a identificar a los otros. ¿Ya? Veamos. El libro está encima de la mesa. ¿Cuál es el adverbio aquí? ¿Dónde está el libro? Hola, ¿se fueron? ¿Dónde está el libro? Encima de la Encima. mesa. Bien. Ahora, fíjense acá. Ese encima es el adverbio. ¿Ya? Encima es el adverbio. ¿Listo? Bien. Sigamos. Ayer me contaron toda la verdad. ¿Cuándo me contaron toda la verdad? Ayer. Ayer. Ahí está el adverbio. Evidentemente lo pillaron infraganti. Evidentemente lo pillaron infraganti. Es una oración afirmativa, negativa o de duda. Con este, evidentemente, la oración es afirmativa, por lo tanto, este adverbio es de afirmación, evidentemente. ¿Ya? 4. Mi suegra vive enfrente. ¿Dónde vive mi suegra? Al frente. Enfrente. Por lo tanto, es un adverbio de lugar. No se olviden del lugar. 5. Andaba despacio por la calle. ¿Cómo andaba por la calle? Despacio. Por lo tanto, es un adverbio de modo. ¿Ok? Muy bien. 6. La costurera trabaja demasiado. No lo dudé, demasiado, es de modo. ¿Cómo trabaja la costurera? Demasiado. ¿Ya? Es de modo. ¿Ok? Responde a la pregunta ¿cómo? 7. Desconfío mucho de esa nota. De duda. A ver, ¿cuál sería el adverbio? Desconfío. Identifiquen el adverbio. Desconfío es Desconfío. el verbo. ¿Se acuerdan? Yo desconfío, tú desconfías, él desconfía. Ese es el verbo, no es el adverbio. ¿Se acuerdan de cantidad? Mucho, poco, nada. Desconfío mucho. ¿Cuánto desconfío de esa nota? Mucho. Mucho es el adverbio de cantidad. ¿Ya? 8. El agua está muy azul. Muy. Muy, excelente. Seguimos con adverbios de cantidad. ¿Cómo está cuánto de azul está el agua? Muy azul. Ese muy es el adverbio de cantidad. 9. Esperemos que vuelvas pronto. Pronto. Excelente. Excelente. Es de tiempo. Muy bien, es adverbio de tiempo. 10. Quizá venga a visitarnos hoy. Hoy. Aquí tienen 2 adverbios. Bien, hoy es de tiempo y tienen uno más. Venga. Venga es el verbo. Quizá. 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 Bien, es de duda. Excelente. Quizá. No sé si vendrá. Quizá. Excelente. 11. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tenemos el Mañana hoy. Mañana, correcto. Otro. puedes. Puedes es verbo. Hoy. Hoy es el otro adverbio. Pero tienen otro adverbio más ahí. ¿Dónde está? Dejes. Dejes es el verbo. Hacer. No. No, correcto. No, mañana y hoy. Ese no es un adverbio de negación, ¿se acuerdan? En oraciones negativas va a aparecer ese no siempre, ¿ya? Bien, hay 3 adverbios ahí en esa oración. No, mañana y hoy. 12. No le gusta comer frutas y tampoco verduras. Tampoco. Y no. Tampoco, No. 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 Correcto. Tampoco y no. Cuidado, ya, si en las preguntas les viniese, ¿cuántos adverbios de negación
hay en la siguiente oración. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Te estaba preguntando adverbios de negación. Entonces, a pesar de que tú identifiques 3 adverbios, no, mañana y hoy, te está preguntando de negación. Entonces, de negación solo tienes uno, el no. Pero si te preguntara cuántos adverbios de tiempo hay en la siguiente oración y te pone no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, entonces tienes 2 de tiempo, mañana y hoy, porque están marcando un tiempo, ¿sí? Entonces tengan mucho cuidado en la pregunta que te hagan, en el tipo de pregunta que te hagan. En cuestiones de adverbio te van a preguntar así, las preguntas van a venir así, de esa manera que las estoy describiendo, ¿ya? O te preguntan adverbios de tiempo, o te preguntan adverbios de cantidad, o te preguntan adverbios de negación o adverbios de afirmación, pero te van a preguntar específicamente que identifiques un tipo de adverbio o te van a preguntar cuántos adverbios de ese tipo hay en esa oración, ¿ya? Entonces tengan en cuenta, no son mucho las clasificaciones, ¿ya? Recuerden, afirmación, negación, relación, ¿no? Duda, ¿sí? Por un lado están esos 4. Por otro lado están los adverbios de tiempo, los adverbios de modo, los adverbios de lugar y los adverbios de cantidad. Esos son los más fáciles de reconocer. ¿Listo? Entonces tengan mucho cuidado con ese análisis que vayan a hacer en las oraciones en su examen. Bien. 2, vamos a seguir viendo los mismos adverbios, pero esta vez ya más detallado. A ver, diga si el adverbio que aparece resaltado es de lugar, de tiempo, de modo o de cantidad. ¿Ya? Bien, veamos. Los encontraba a veces dentro de la caja. ¿De qué tipo es? Lugar. Bien, este es del lugar, dentro, está indicando un lugar, exacto. Creo que llegarán mañana temprano. ¿Mañana? Tiempo. Tiempo. Tiempo, excelente. Los monólogos están rigurosamente preparados. Cantidad. Rigurosamente. Cantidad. A ver, recuerden. No. Lugar les va a responder siempre a la pregunta ¿dónde? Tiempo les va a responder a la pregunta ¿cuándo? Modo siempre les va a responder a la pregunta ¿cómo? ¿Sí? Y cantidad a la pregunta ¿cuánto? Entonces, el modo es el estado, ¿ya? Es el estado en el que se encuentra el sujeto a través del verbo, en la forma en la que se encuentra ese sujeto. Ahora, si yo te digo, los monólogos están rigurosamente preparados, te está hablando de un estado, la forma en la que se encuentran los monólogos, el estado. Por lo tanto, ¿qué tipo de adverbio es rigurosamente? Modo. Modo. Modo, porque te va a responder a la pregunta ¿cómo? ¿Cómo están los monólogos preparados? Rigurosamente es tu respuesta, ¿ok? Allí encontró menos de lo que suponía. Ese menos, Cantidad. bien, excelente. Yo vivía allí desde que era una niña. Ese allí, Lugar. lugar, excelente. Juana llegó después que se sirvió la torta. Después, No. des- ¿cuándo llegó Tiempo. Juana? Bien, tiempo. Ojo, si se encuentran ustedes la palabra siempre, es un adverbio de tiempo en algunas ocasiones, ¿ya? Igual pasa lo mismo con después. Después te marca un tiempo, ¿no? Te marca un tiempo, por eso no se olviden que es tiempo. Entró despacio a la habitación para no hacer ruido. No. Modo. ¿Cómo entró a la habitación? Despacio, correcto, modo. Yo veo suficiente comida para todos los invitados. Cantidad. Excelente, cantidad. Llegó antes de la hora prevista. Tiempo. Tiempo. Bien. Queremos construir una casa aquí. Lugar. Lugar. ¿Ven? ¿Ven que es sencillo? No está complicado, ¿ya? No está complicado. Cuando trabajen en la autoevaluación en la plataforma, les estoy poniendo, por ejemplo, preguntas en la plataforma, en el examen de la plataforma, preguntas muy parecidas a las preguntas que les van a llegar en el examen. Así que es importante que practiquen en la plataforma ese cuestionario, ¿ya? Son 10 preguntitas con A, B, C, D, E. Ustedes hay que encerrar una, ¿no? En la autoevaluación. Y las preguntas salen de este práctico también.
Y recuerden que las preguntas para el examen salen de lo que estamos haciendo acá, revisando prácticos y de la plataforma, la autoevaluación que está en la plataforma, también se verifican las preguntas que están ahí y se consideran dentro de las pruebas, ¿ya? Todo lo que hacemos es considerado dentro de las pruebas, no se olviden de esos datos. Bien, ahora aquí hay que ver si la palabra que está resaltada es un adverbio de negación, afirmación, duda o relación, ¿ya? Bien, no quedan entradas porque se agotaron. Ese no, Negación. 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 Si se van a dar cuenta que es súper sencillo. Probablemente lleguen a tiempo. Duda. 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 Se dan cuenta que estos 4 adverbios que estamos analizando acá, toda la oración se convierte en una especie de duda, toda la oración es negativa o toda la oración es afirmativa, ¿sí? Entonces, estos adverbios de afirmación, negación, duda, convierten a toda la oración en sí. ¿Listo? 3. Ellos jamás me creyeron lo que les dije. A ver, Negación. es negación, ¿ya? Es negación. Cada vez que ustedes usen nunca, jamás, no, son adverbios de negación. Efectivamente han presentado sus prácticos. Afirmación. Bien, es afirmación, ¿ya? Efectivamente. Con decirte efectivamente está diciendo sí, por lo tanto es afirmación. 5. Es cierto lo que dijo mi prima sobre ustedes. Afirmación. Bien, es afirmación, correcto. Ellos también merecen un descanso. No lo duden. Relación. Afirmación. Sí, es afirmación, ¿sí? Es afirmación. Está diciendo que sí merecen un descanso. Si ustedes cambian cualquiera de estos adverbios de afirmación por sí, 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 es afirmación. Fíjense, sí han presentado sus prácticos. Sí, es verdad lo que dijo mi prima de ustedes. Ellos sí merecen. ¿Se dan cuenta? Si reemplazan por un sí, es afirmación. No lo duden nunca. 7. Nunca me sentí tan bien como hoy. Negación. Ok. Sergio tampoco llegó a tiempo. Negación. Negación. Correcto, es negación. Quizás no se animó Duda. a decir la verdad. Bien, duda. Le gustaría estudiar japonés además de inglés. Relación. Relación. Ok. El único de relación que hemos visto es el además, así que fíjense, secreto para que ustedes sepan cuándo el además va a ser un adverbio de relación. Secreto. Siempre va a aparecer después una coma. Secreto 1. El además, cuando sea de relación, va a aparecer después de una coma. ¿Ok? Segundo, va a introducirte un elemento, en este caso de inglés, muy parecido al elemento que le antecede. Está hablando japonés, inglés, está hablando de idiomas. Por lo tanto, estos dos elementos deben estar unidos por ese adverbio de relación además. ¿Listo? Esos son los 2 secretos para identificar un adverbio de relación. Siempre va a aparecer después una coma y segundo va a relacionar 2 elementos iguales. En este caso hay 2 idiomas relacionados de forma igual, japonés, inglés. ¿Listo? Eso hace un adverbio de relación. Ok, sigamos. 4. Locuciones adverbiales. A ver cómo nos va acá. Recuerden que las locuciones adverbiales están compuestas por una preposición más un sustantivo o puede ser más un adjetivo o puede ser más otro adverbio. Y en algunos casos puede tener hasta 3 o 2 palabras en una sola locución. Por ejemplo, la cocinera lo encontró de pronto escondido en un paquete. Aquí está, preposición de más pronto. Esa es la locución adverbial acá. Muy bien, veamos la siguiente. A lo mejor viajamos juntos. ¿Cuál es la locución? Lo mejor. Bien, a lo mejor. Se dan cuenta que no se puede separar, aunque tú quieras separar, no puedo decir a lo visitamos, viajamos juntos. No, siempre va a ser a lo mejor esa estructura. Por eso no se pueden romper esas estructuras, siempre van a ser únicas. 3. Enseguida se dio cuenta que las cosas no andaban bien. Enseguida. Correcto, enseguida. ¿Sí? Enseguida, esa es la estructura. Nunca se va a poder romper esa estructura. Sin duda eran 2 sensaciones distintas. Sin duda. Bien, sin duda, correcto. Ella había llegado en secreto. Había llegado. En secreto.
Había llegado es verbo. ¿Se acuerdan? Verbo compuesto. He llegado, has llegado, había llegado, habíamos llegado, han llegado. Ese es verbo. ¿Ya? Cuidado con confundir. Ese es verbo. En secreto es la estructura. ¿Ya? Siempre se trabaja en secreto. Se hacen las cosas en secreto. Se vive en secreto, ¿no? Entonces, fíjense que ese en secreto nunca vamos a poder separarlo. Siempre va a ir junto, ¿sí? Por eso es una locución adverbial. 6. Dicen que asumió el compromiso a la fuerza. A la fuerza. Bien, a la fuerza, correcto. Nunca vamos a poder separar a la fuerza, ¿ya? Vivió a la fuerza con él. Comió a la fuerza, ¿no? Siempre a la fuerza va a estar junto, ¿ok? Bien, 7. Me reconoció al instante. Al instante. Al instante es una locución adverbial, ¿ya? ¿Cuándo me reconoció? Al instante, ¿ya? Salimos de trabajar a mediodía y tal vez vayamos al cine. Tal vez. Tal vez y al cine. Ya, muy bien. Al cine, ahí está. Ya, ahora escúchenme. ¿Cómo ustedes van a comprobar que es una locución adverbial? Fácil, debe responderle a las mismas preguntas de cualquier adverbio. Por ejemplo, la cocinera lo encontró de pronto escondido en un paquete. ¿Cuándo lo encontró la cocinera? De pronto. ¿Se dan cuenta? Adverbio, locución, de pronto. A lo mejor viajamos juntos, ¿ya? Aquí muy rara vez te va a aceptar una pregunta porque estamos de alguna manera haciendo una afirmación, ¿sí? Y recuerden que los adverbios de afirmación, negación, duda, no responden a ninguna pregunta, sino más bien toda la oración la convierten o en afirmativa o en negativa o en una oración dubitativa. Entonces, en este caso no te va a responder a una pregunta, ¿ya? Pero aquí sí, enseguida se dio cuenta que las cosas no andaban bien. ¿Cuándo se dio cuenta? Enseguida, ¿sí? Entonces una locución adverbial de tiempo. ¿Cuándo? Enseguida, ¿ya? Sin duda eran dos sensaciones distintas, ¿ya? Aquí no te va a responder una pregunta porque es una oración afirmativa, ¿ya? Es una locución afirmativa. Ella había llegado en secreto. ¿Cómo había llegado ella? En secreto. Entonces, si te responde la pregunta, ¿cómo? ¿Ya? Dicen que asumió el compromiso a la fuerza, ¿ya? ¿Cómo asumió el compromiso? A la fuerza. Entonces, es un adverbio que te va a responder a un modo, a una forma, ¿sí? Me reconoció al instante. ¿Cuándo me reconoció? Al instante. Entonces, es un adverbio de tiempo, es una locución adverbial de tiempo, ¿ya? Salimos de trabajar a mediodía y tal vez vayamos al cine. ¿Listo? Ese tal vez es una locución de duda, ¿no? Es una locución adverbial de duda, ¿ok? Al cine. ¿Dónde? Al cine. Entonces aquí hay del lugar. ¿Ok? Bien. Ahí está. Eso es un adverbio. Nada complicado, nada difícil. Si no lo han subido esta tarea a la plataforma, ahí está, ya la hemos hecho. Simplemente es agarrar y subirla. ¿Ya? Es agarrar y subirla. Y ya pueden trabajar entonces la autoevaluación, que ya estaba vigente desde el viernes, la autoevaluación en la plataforma, es para que practiquen más que todo la autoevaluación, ¿ya? Para que tengan una idea de más o menos cómo van a ser los estilos de preguntas de su examen,